Ok, perfecto. Empezamos. Muy bien. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, culturismo, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de presentar este lunes más a Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, Sam. Muy bien. Me siento un poco rara porque estoy muy oscura, pero pues ya estamos grabando, así que así lo voy a dejar. Pero te ves, es lo importante. Eso sí, menos mal que mi piel no es muy oscura porque si no, no se vería absolutamente nada. Y de ahí en fuera, todo muy bien. Me gusta mucho el tema y el episodio con el invitado, obviamente, que tenemos el día de hoy. Y útil para tanto clientes y potenciales clientes y gente que esté buscando asesorarse con un entrenador, como para nosotros, entrenadores, aprender de cómo podemos sacar el mayor provecho de las cualidades que tenemos y que no necesariamente tenemos que encajar en un molde de cómo en teoría tendría que ser un entrenador. Entonces, creo que será un episodio único porque va a estar dirigido a las dos partes más importantes que componen esta industria, ¿no? Entrenadores y clientes. Exactamente, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo que yo estoy segura que muchos de nuestros escuchas van a aprender bastante de él, porque en esta conversación pues vamos a platicar un poquito sobre la industria del fitness, la apariencia, las expectativas, pero también la importancia de fomentar un enfoque más holístico, se podría decir, más integral, pues para quitar el foco justo de estos ideales corporales, ¿no? Que tanto nos persigue y como los hemos estado platicando también esos estándares estéticos y estos temas también pueden repercutir a la hora de hacer nuestra práctica, ¿no? Tanto de nutrición como de entrenamiento y pues todo esto se vincula bastante con el tema físico. Pero bueno, no me enrollo más como siempre porque si no yo sigo hablando y aquí el protagonista es nuestro invitado. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Coach, Oh, atleta, ¿cómo estás? Bienvenido. muchas gracias, muy bien, Sandra, muy bien. Lau, aquí feliz de estar. Muchísimas gracias por la invitación. Qué No, bueno, al contrario, el Bernardo. placer es nuestro. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Estoy re contento de estar aquí. Nosotras lo estamos más, la verdad que sí. Y bueno, Bernardo, para todas aquellas personas que por ahí andan medio perdidas, no te conocen, creo que sería bueno que comenzáramos por eso, por que tú te presentaras. Y algo que a mí me interesa bastante y de todos los invitados que llegamos a tener, siempre es como esa curiosidad de cómo cada uno de nosotros nos fuimos metiendo en este camino, o sea, cuáles son como las circunstancias que debieron de suceder para que estuviéramos aquí. Entonces, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo surgió el interés por el entrenamiento y posteriormente por entrenar a otros? Excelente. Bueno, mi nombre es Bernardo, como ya lo dijeron, soy de Ecuador, tengo 27 años. Y bueno, soy entrenador y asesoro tanto entrenamiento como la parte nutricional. Eh, Perdónenme que por ahí, si es que llegan a escuchar un par de ruidos, es mi bebé. Pero sí, bueno, soy entrenador, asesoro tanto entrenamiento como nutrición, 100% en línea. Ya hago nada de presencial desde la pandemia. Y bueno, ¿cómo empecé en esto? Esto sí es algo, una historia un poquito larga, como me dijeron, habla lo que más quieras, voy a hablar un montón. No, mentira, voy a tratar de ser lo más No hay resumido problema. posible, El, el dando micrófono es todo. tuyo. Entonces, bueno, a ver, yo antes de ser entrenador de entrenar yo, lo que hacía era un deporte que se llama capoeira. No sé si lo han escuchado, Mm, es un sí. arte marcial con danza brasilero. Yo empecé muy pequeño, a los, diría, 9 años o 10 años, y la verdad es que mi vida se volvió capoeira. Yo entrenaba 5 o 6 veces a la semana capoeira, 2 horas diarias, y en verdad llegué a un nivel muy alto. Yo diría que en ese entonces, cuando llegué a mi máximo nivel, los más altos de mi país, y la verdad era mi pasión. Siendo muy flaquito yo de contextura genéticamente, llegué a un punto donde decía, bueno, si quiero ser incluso mejor todavía, tengo que ganar un poquito de músculo para ser más rápido, más fuerte, saltar más. Capoeira tiene muchas acrobacias y
era mi parte fuerte, digamos, pero sí me faltaba un poquito de esa potencia. También tiene la parte de contacto, en donde sí, mucha técnica y agilidad, yo era muy rápido, pero la parte de fuerza no la tenía. Entonces me encontraba con alguien más grande que yo y pues bueno, hasta ahí llegaba. Entonces dije, bueno, me quiero empezar a entrenar un poquito para mejorar yo en este sentido. Y empecé con un poquito, digamos, de calistenia, siguiendo a Frank Medrano, y iba antes de las clases, hacía ahí mis cosas de calistenia, duré 2 meses y no me gustó para nada, entonces dije, no, voy a ir al gimnasio, tenía un gimnasio muy cerca, me metí al gimnasio y empecé. ¿Qué es lo que pasó? Me encontré con que preguntaban a un entrenador, había un montón de entrenadores en ese gimnasio porque habían 2 de planta, digamos, instructores y de ahí como 3 o 4 personal trainers y todos con buenos físicos y decía, mira, yo quiero crecer aquí, quiero hacer esto, ¿qué me recomiendas? Y uno me decía una cosa, el otro me decía otra cosa y eran 100% opuestas. Y decía, no, pues, o sea, tú me dices que haga esto y tú me dices que haga esta otra cosa y no tienen nada que ver. Entonces me frustré un montón. Seguí entrenando porque le cogí mucho gusto y dije, no, tengo que ver por mi cuenta. Entonces empecé a seguir, en ese entonces probablemente conocen a Steve Cook, que en ese entonces decía, ah, bueno, este sí tiene el cuerpazo, entonces seguramente sabe un montón. No digo que no sepa, pero no creo que es una referencia en el mundo evidence-based. Y empecé a seguirle a él. De ahí a través de él llegué a Jeff Nippard y ahí me empecé a educar un poquito. Ahí sí ya dije, bueno, este sí, sí se nota que sabe, habla un poquito de estudios, etcétera. Y me encantó el tema. Y yo soy alguien que para yo aprender tengo que explicarlo. Yo en realidad va a sonar feo, pero yo no me considero una persona muy inteligente y no me considero alguien que aprende rápido definitivamente. Pero si quiero aprender, yo tengo que enseñarlo a alguien. Entonces, tenía mi primo que es mayor, que él fue mi primer cliente en mi conejillo de Indias, en donde me dijo, oye, tú estás aprendiendo ya, dime qué hacer. Empezamos ahí, yo le enseñaba lo que aprendía y dije, sabes que esto me gusta bastante. Y saqué mi primera certificación, ya no existe esa, se llamaba FOCA, Fitness Online Coaching Academy, de William Grazione y una chica que se llamaba Amanda Bucci. Entonces ellos sacaron esto, saqué ahí la de nutrición, la de entrenamiento y me encantó. Cuando acabé esto dije, me encanta esto. De la mano a esto, a través de Jeff Nippard conocí a Lane Norton y a través de Lane Norton, Eric Helms, Mike Israel y todos los que yo considero que son las referencias más grandes hoy en día en la industria. Entonces, empecé a seguir un montón a Lane. Para mí Lane se volvió pues mi referencia número uno y dije, wow, me encanta. Habla de estudios, se nota que sabe. Y ahí es cuando me empecé a apasionar. Todo este proceso yo lo hice con mi novia de ese entonces, que ahora es mi esposa, que ella también hizo los certificados porque le gustó, empezamos a ir juntos, le gustó todo esto. Y yo iba más enfocado a la parte de entrenamiento, ella más a la de nutrición, y de hecho ella es la que, digamos, se enamoró de la parte de todo lo que mostraba Lane, y ella me decía, mira los videos que son súper chéveres, mira, tiene aquí metabolismo de las proteínas, metabolismo de las grasas, mira. Y yo decía, es que son muy largos, etcétera, pero bueno, empecé a ver y me encantó. Y ahí es cuando yo ya me enamoré de esto. Yo en ese entonces estaba estudiando administración de empresas, ya estaba en segundo año. Y dije, uff, esto sí no es lo mío, porque en verdad yo no me veo trabajando en nada relacionado a mi carrera, porque en verdad la detestaba. Lo hacía porque dije, tengo que tener un título, o sea, no puedo, no sé qué hacer, tengo que tener un título. Entonces ya con todo esto en mente, cogí una clase en mi universidad aquí se llama Universidad San Francisco y tiene un sistema que se llama Artes Liberales. Entonces tú estudias una carrera, pero tú puedes coger clases de otras carreras que no tengan prerequisitos, entonces las clases básicas. Entonces dije, chévere, me está encantando la nutrición, voy a coger nutrición y si me gusta me cambio de carrera. Fui y la verdad es que me encontré otra vez y esta era la profesora, en ese entonces la decana, y no es que sabía mucho, había muchas cosas que con mi muy poco conocimiento, ese entonces yo decía, esto no es verdad. Y escribí en ese entonces a Lane, escribí a otras personas que yo decía, bueno, estas personas saben, les preguntaban, me decían, no, sabes que esto no es así. Entonces no me convenció, dije, no voy a estudiar nutrición si es que ya en verdad estoy escuchando tanta tontera en la primera clase, nutrición 101. Entonces dije, bueno, voy a acabar mi carrera y voy a hacer certificaciones, voy a aprender y voy a ver qué pasa. Me gradué y dije, bueno, ahora sí no tengo idea qué hacer, porque decía, quiero vivir cierto estilo de vida. Para mí la parte económica siempre ha sido algo importante, en donde digo, no quiero hacer solo algo que me gusta porque me gusta. Sí, amaba esto, pero dije, no quiero vivir con un salario de instructor aquí porque creo que se me va a hacer difícil. Entonces dije, tengo que ver qué hago. Dije, no voy a trabajar, mi papá tiene una empresa, dije, no voy a trabajar con mi papá porque detesto la parte de administración de empresas, entonces dije, bueno, prefiero ir por mi pasión. Y dije, bueno, que sea lo que sea y si es que me va bien, chévere, si es que no, pues bueno, pues estoy viviendo de algo que me apasiona. Y empecé como entrenador personal, estuve unos
8 o 9 meses de entrenador personal, me casé, me fui a Houston y me fui simplemente por el hecho del fitness, porque en ese entonces yo seguía a Cristian Guzmán, que es dueño de una empresa que se llama Alphalit, y tenía un gimnasio que yo decía, en Ecuador no hay un gimnasio así, tengo que ir a conocer ese gimnasio. Nos casamos, nos fuimos al gimnasio y ahí empecé con en línea, porque yo ya tenía mis 5 o 6 clientes aquí y dije, oigan, me voy a ir allá, no sé si es que regreso en un mes, en 3 meses, en un año, solo me estoy yendo a lo loco a conocer este gimnasio y ver qué hago. Y empecé con, ellos me dijeron, no, es que eres el personal trainer que más me gusta del gimnasio, entonces quiero seguir contigo. Y ahí empecé en línea, ahorita viendo atrás, pues haciendo mucha tontera, o sea, en realidad un muy mal manejo desde mi punto de vista ahora. Regresé, volví como personal trainer, pero ya tenía clientes en línea, personal trainer, llegó la pandemia y pues todo se me fue al piso, porque me quedé sin ningún cliente, tanto en presencial como en línea, porque la gente se asustó tanto que me dijo, oye, ¿sabes qué? No sé si voy a perder el trabajo, no sé qué va a pasar, tengo que dejar de trabajar contigo. Entonces, literalmente me quedé con un solo cliente que sigo trabajando hasta ahora, es mi cliente, llevo tal vez 4 años trabajando con esta chica, o señora en realidad, ya tiene 40 y algo de años, y, y ahí empecé otra vez de cero. Con la pandemia potencié todo lo que podía la parte de en línea y aquí estoy. Entonces, más o menos ese es el inicio. Wow, increíble la historia, Bernardo. De verdad, todo un gran camino y como siempre se dice, ¿no? O sea, se necesita de una catarsis a veces para reestructurar todo y agarrar un foco nuevo, un camino nuevo que al final, pues como tú lo viste, es tu pasión, ¿no? Y aún seguimos creciendo y me imagino que sigues replanteándote cosas y aprendiendo en conjunto, tanto con tus colaboraciones como en tu proceso personal. Y bueno, yo he estado siguiendo un poco tu cuenta, he estado viendo tu contenido, lo cual es increíble. Quien no te siga, invito de verdad a seguirte porque es increíble. Y eres para mí un ejemplo de coach, de cómo más bien los coach o asesores también podemos desempeñar un papel en la educación, ¿no? O sea, centrándonos más en el proceso particular de las personas y en la confianza en la que ellos pueden generar en el proceso, más que solo la apariencia física. O sea, cómo a través justo de la educación, la experiencia y el compromiso, ¿no? Con nuestro trabajo y también con la práctica y con los demás. Ahora, me llama la atención justo que has trabajado, por ejemplo, con Lane Norton, toda la parte educativa, cómo te fuiste cuestionando todas estas cosas de la universidad, que sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿cuáles dirías tú que son tus cualidades como coach, por ejemplo, hacia el enfoque que tú estás llevando todo esto, todo tu contenido también y tu práctica como profesional? ¿Qué es lo que dirías que te diferencia de los demás? Yo creo que dos cosas que, pues bueno, yo creo que muchas personas de aquí, bueno, yo ya le llevo siguiendo a Lau hace mucho tiempo y creo que básicamente es lo mismo. Uno, ser critical thinking, pensar críticamente. Yo creo que eso es algo que en la industria no hay tanto y es lo que yo me encontré, porque yo hoy en día sigo siendo amigo de algunos de estos instructores con los que yo empecé, de mi primer instructor, y él ha leído libros de Eric Helms, yo le di las herramientas y todo, pero simplemente son personas que quieren aprender, pero no pensar críticamente, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay mucha teoría y todo, pero tú tienes que aprender a pensar críticamente. Y lo segundo es el querer que mis clientes en verdad vean los resultados que quieren. O sea, en verdad, yo me meto en el papel de yo quiero que ellos cumplan sus objetivos, sea el que sea, ¿no es cierto? Y hay veces que tal vez yo diga, es que tiene tanto potencial esta persona y quisiera que se vaya más por esta ruta, digamos, pero no es el objetivo. Entonces, para mí es algo en verdad que a mí me importan mis clientes. Y juntando estas dos cosas, creo que es lo que te puede llevar a ser exitoso como coach y a dar buenos resultados, sea el ámbito en el que uno trabaje como coach. Mi ámbito es enfocado simplemente a la composición corporal. Yo no me enfoco en rendimiento, en powerlifting, no, yo solo me enfoco en ganancia muscular y pérdida de grasa. Es lo que a mí me gusta desde el punto de vista, llamémoslo científico, y siendo honesto es lo único que sé. O sea, si tú me preguntas de powerlifting, no tengo idea, no tengo idea. Pero es lo que me gusta. Entonces, yo creo que eso, y principalmente eso, que te importe el resultado de tus clientes y que te importe el critical thinking. Y la parte de la educación, para mí eso es importantísimo. O sea, a mí me encanta el hacer las cosas con un porqué, no solo el hacerlas. Eso no significa que tengan que estar siempre sustentado con algún estudio, porque los estudios no te van a decir todo, los estudios tienen limitaciones, pero sí el porqué, cuál es el razonamiento detrás de las cosas y por qué estas cosas podrían ser así.
Excelente, Bernardo. Oye, a mí también me llama mucho la atención pues todos los mentores que has tenido. O sea, Lane, la verdad, creo que, o sea, Lane ha mentorado a gente como Eric Helms, como Alberto Núñez, ¿no? Entonces, para los que no lo sepan, o sea, Lane es como el papá del papá del papá del papá del papá, así, por encima de muchos fue el que inició, e incluso fue el primero, o de los primeros por lo menos, que empezaron con todo el tema del entrenamiento online. O sea, Lane fue de los primeros que comenzaron a hacer de esto de verdad un negocio, ¿no? Y una forma de vivir, porque como tú lo decías, y lo mismo pasa en México, vivir como o trabajar o dedicarse de entrenador personal presencial puede ser, pero la verdad es que, o sea, por ejemplo, un entrenador de piso está muy mal pagado. Yo también, como tú, estuve trabajando así hasta la pandemia y con la pandemia igual perdí todos mis clientes y entonces otra vez volver a comenzar. Ya tenía algunos clientes igualmente online porque pues yo, mis entrenadores eran online, entonces pues fui aprendiendo como sistemas y la manera de llevarlos, pero es diferente. Y aquí es donde va mi pregunta. ¿Cuáles son las cualidades o herramientas que tú consideras que son indispensables para un coach online? Porque si bien hay cosas que tienen que estar, tanto si trabajas de manera presencial como online, hay algunas otras que creo que son muy, muy importantes de distinguir y prestar atención cuando se quiere hacer esa transición. Yo creo que lo más importante, obviamente, es saber de lo que haces. Evidentemente, tú tienes que saber la parte científica, digamos, pero yo creo que todas las habilidades blandas van a ser importantes. Lo que ya dije, critical thinking. O sea, tenemos mucha teoría, pero sí, sabemos que en base a los estudios para maximizar la ganancia muscular tienes que entrenar entre 10 o 12 hasta 20 series a la semana en promedio por persona. Sabemos tal cosa, pero cada persona va a ser distinta con distintas situaciones, ¿no es cierto? Entonces la recuperación va a ser distinta, entonces uno tiene que irse adaptando a la persona. Entonces el critical thinking va a ser una cosa muy importante. Creo que la inteligencia emocional también es algo re importante con las personas. Yo creo que el aprender a ponerse en el lugar de la persona y ver, bueno, estas personas tienen otras situaciones a mí. He escuchado mil veces gente que dice, todos tienen las mismas 24 horas. No, no. Hay personas que son papás. Yo soy papá, mi bebé tiene 2 años y yo sé que no tengo las mismas 24 horas que cuando tenía hace 5 años antes de que me case. O sea, antes me sobraba el tiempo. Ahora, para poder disfrutar de mi día a día con mi familia, no me sobra el tiempo. Tengo todo muy apretado, ¿no es cierto? Y hay veces que cuando uno quiere enfocarse más en el negocio, pues tiene que sacrificar eso. Entonces, no me imagino nada más soltera. Por ejemplo, yo ahorita soy coach de, no sé si la conoces, Coach Jackie. Ella es parte del Team Violin. Y es mamá soltera con 3 hijos. Tiene 2 trabajos. Es enfermera y aparte trabaja con el Team Violin Full Time Coach. Ella no tiene las mismas 24 horas. Entonces, poner el trabajo de ella y ver qué son las cosas que uno tiene que tener en cuenta con esas personas al manejar su entrenamiento, al manejar su nutrición. Se, no sé, tienes la pérdida de un familiar. Sé que hay entrenadores, porque lo he visto, que dicen, oye, así es la vida y tenemos que seguir. No, no tienes que seguir, tienes que ver qué es lo que va a ser mejor para esa persona. Sí, tal vez seguirse una buena cosa porque se distrae, tal vez no, tal vez quiere tener su enfoque en estar con su familia. Entonces, yo creo que eso va a ser bastante importante. Y de algo que yo siento que me caracterizo bastante es que me ha ayudado un montón en mi trabajo es la atención al detalle, el prestar atención al más mínimo detalle. Y me refiero en general a qué es lo que te están diciendo, cómo se están comunicando las personas, porque te pueden decir una cosa, pero en base al tono uno se puede dar cuenta cuál es el sentimiento detrás. También con la técnica, los detalles. Yo creo que tú también te enfocas muchísimo en los detalles con tu técnica, cuando he visto tus historias. Entonces, la atención al detalle. Yo, como les conté, hacía capoeira y fui profesor de capoeira por un buen tiempo. Y lo que yo me caracterizaba como siendo profesor, y me pasa lo mismo ahora que soy entrenador, es que suena feo, pero es encontrar las fallas. Entonces, encontrar, por ejemplo, las personas estaban tratando de aprender a hacer una acrobacia, digamos, un mortal. Bueno, ¿dónde estaba la falla? Entonces, yo me enfocaba mucho en qué estás fallando, pero con el objetivo de decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar eso y mejorar? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante como coach. Y por último, y creo que para mí esta es la número uno, es comunicación, el aprender a tener buena comunicación con las personas. No es un toma tus cosas y síguelo, sino en estar en contacto con la persona y con cada persona va a ser distinto. Tengo clientes que considero que son mis amigos y puedo tener una conversión mucho más directa y
incluso decía hasta malas palabras. Tengo una cliente de Australia que la conocí en persona ahorita cuando fuimos a dar un seminario, cuando estaba con Team Bio en Tampa. Pasamos mucho tiempo juntos. Tengo mucha confianza con ella. Entonces, mi forma de comunicarme con ella es muy distinto con la señora de 65 años que está teniendo otro objetivo distinto. Entonces, el tener buena comunicación, pero también buena, no solo en cantidad o frecuencia, sino en cómo te comunicas con las personas. Y definitivamente, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo este tema que comentas de la atención al detalle, ¿no? O sea, ¿qué estás fallando? Ver qué estás fallando, pero para saber cómo puedes mejorar, ¿no? Y dar esta retroalimentación más allá de lo que se dice, qué no se dice. Y justo Lau acababa de subir una historia haciendo referencia a esto, leer entre líneas, ¿no? A nuestros clientes. Y yo, por ejemplo, como asesorada de ella, ella una de las cosas por las cuales a mí me atrapó y todavía continúo con ella es porque ella siempre me lee entre líneas y a veces siento que me conoce más de lo que yo me conozco a mí misma. En ocasiones me comenta cosas, me hace retroalimentación que digo, es cierto, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo lo sabías? Pero es justo ese arte, ¿no? Ese arte del asesor también, tanto nutricional como de entrenamiento. Y bueno, ya hablamos de esta parte del asesor y ahora como asesorado, Bernardo, tú, ¿qué nos podrías recomendar de cómo elegir a un entrenador fitness, pero basado en las habilidades y en las experiencias, más allá de su apariencia física? Porque a veces solamente vemos la parte visual y creemos que es un buen entrenador por eso o un buen asesor nutricional por eso. Sin embargo, hay muchísimo más cosas que complementan a un profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos beneficiarnos también de ver más allá de la apariencia física desde tu perspectiva, claro? Excelente pregunta y me encanta porque yo también creo que soy alguien que como entrenador no cumple con las expectativas físicas. Me lo han dicho un montón de veces y a mí antes me afectaba, ¿ah? Pero bueno, eso es tema para otro rato para responder la pregunta. Hay un par de cosas que yo considero que son importantes. La educación es importante, ¿sí? No voy a negar. Obviamente si es que es alguien que tiene un PhD tiene mayor probabilidad de saber lo que está diciendo, ¿no es cierto? Lamentablemente la educación no lo es todo, porque también hay muchos PhDs que en verdad hablan pura tontera, y hay gente que no tiene carreras universitarias y son increíbles coach. No estoy seguro si tu coach Lau tiene alguna maestría o algo, se me fue de Alberto Núñez. Tú estás trabajando con Alberto, ¿verdad? Sí, según yo, Sí. Creo que no siempre he tiene. tenido esa pregunta también, pero me parece que no, Creo tampoco. que no tiene ningún estudio formal Exacto. y considero que es uno de los mejores coaches que existen en el mundo. Entonces, la educación es importante. Ver si es que hay algo detrás que soporte eso, importante. Pero no solo educación formal, sino educación también informal, ¿no es cierto? Entonces, Alberto Núñez se ha mentorado con otro de los más grandes del planeta, Eric Helms, parte de su equipo, ¿no es cierto? Entonces, ver eso, quiénes son las personas de las que esta persona se rodea, a qué estas Ujú. personas siguen. Algo que decía Lane mucho antes decía, siempre me preguntan a quién seguir. Y él decía, sigan a las personas a las que yo sigo en redes sociales. Si es que yo lo sigo es porque esta persona probablemente sabe, ¿no es cierto? Entonces, no estoy diciendo vayan y solo sigan a esas personas y listo, pero fíjense a quién sigue estas personas, analicen el contenido de estas otras personas para ver que todo sea coherente. Muy rara vez vas a ver una persona que sabe que sigue una persona que dice, sí, keto es lo mejor, la otra persona dice, fasting no es lo mejor, y la otra persona no, tienes que comer carbohidratos. Una persona que va a ser evidence-based por lo general sigue una misma línea, ¿no es cierto? Esto me lleva a la segunda cosa, alguien que no hable en términos absolutos. Muchos, y yo diría la mayoría de entrenadores, van a hablar en términos absolutos. Esto es así, tienes que hacer las cosas así. Y no, la ciencia no es algo absoluta. La ciencia nos da parámetros. Desde los estudios, nuevamente, va hablando del volumen, que es un tema que ahorita está muy de moda, 10 a 20 series. Sí, en teoría se sabe que 10 a 20 series pues maximiza esto, pero eso es el promedio, ¿no es cierto? Y no está tomando en cuenta un montón de cosas. No está tomando en cuenta la intensidad de la persona, un montón de cosas. He visto también, Lau, porque te sigo bastante en tus redes, que tú estás ahorita entrenando con bastante menos volumen de lo que normalmente la gente entrena. Tengo entendido que Alberto Núñez entrena así, también Jeff Alberts entrena así. No es porque esté mal, simplemente pues hay que ver el caso de la persona. Entonces no hay términos absolutos. Ahora, también hay gente que entrena con bajos volúmenes que dicen, la única forma de progresar es con bajos volúmenes. Tú tienes que entrenar de 4 a 6 series. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde 4 a 6 series? ¿De tu estómago? Porque en realidad el estudio dice lo contrario y básicamente ese es el parámetro que tenemos ahora. De ahí tenemos que adaptar a la persona,
pero no puedes decir sin ninguna información un número aleatorio, ¿no es cierto? Entonces, ver que no hable en términos absolutos, porque nunca va a ser, pocas cosas van a ser absolutas, por ejemplo, energy balance, ¿no es cierto? Si tú quieres perder grasa, vas a tener que estar en un déficit calórico, ¿no es cierto? Por lo menos por ahora eso es lo que nos ha mostrado la ciencia, que es lo más acertado. Entonces, eso. Y de ahí justamente me uno al tercer punto, creo yo, que es que hablen de ciencia, ¿sí? Que mencionen por ahí algún estudio, no porque mencionar estudios sea lo que es necesario para hacer evidence-based, también hay muchos que mencionan un estudio y ni siquiera lo leyeron y ni siquiera leyeron el resumen, pero si está hablando de ciencia, probablemente va un poquito más allá. Muchos entrenadores solo dicen, esto es lo que hacía Arnold, esto es lo que hacía tal persona, entonces esto es lo que se debería hacer. Ya tenemos mucha ciencia detrás de todo lo que viene a ser nutrición y entrenamiento para poder tomar decisiones informadas. Entonces, si es que alguien está hablando de ciencia, también va a ser algo mejor. Ahora, si es que vemos cada uno de estos puntos en aislado, vas a encontrar gente que habla de ciencia, pero encontró un estudio que se alineaba con su sesgo y pues por eso citó el estudio. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas cosas, con quién se rodea, que no hable en términos absolutos, que hable de ciencia. Yo creo que todo esto es lo que va a hacer que te permita tener una buena decisión al momento de tomar un coach. Y creo que, o sea, todos esos son de verdad muy, muy buenos puntos. Y no solamente para un potencial entrenador que tú quieras elegir como cliente o como atleta, sino también a quién sigues en redes sociales, ¿no? O sea, porque, pues, ¿cuántas, por decir, no sé, o sea, tú tienes pues, una audiencia muchísimo más grande que la mía, ¿no? Pero no todos esos seguidores son clientes tuyos, ¿no? O sea, hay mucha gente que te sigue principalmente yo creo, en tu caso, por la educación, por el contenido que promueves. Y ese es otro de los roles que también tenemos de pronto como entrenadores online, porque al final nuestro escaparate, a diferencia de cuando estamos de manera presencial, ya no es el gimnasio, o sea, nuestro escaparate es ese, ¿no? Y eso también abre la competencia con un montón de personas más, tiene la ventaja de que igual tú puedes segmentar y escoger tu nicho, pero creo que otra de las cosas que podrían ser importantes para alguien que esté buscando un entrenador, además de fijarse en todo esto que tú ya mencionaste, es cómo, o sea, tratar de vislumbrar un poquito su manera de trabajo y el trato que tienen con los clientes, porque creo que aunque pueda haber muchos entrenadores que cumplan con todas esas características, no todos te van a hablar o te van a tratar a ti en el tono en el que mejor te va o te funciona, ¿no? Entonces creo que esa 100%. igual sería otra cuestión importante y ahí es donde, pues para las personas que nos estén escuchando, hagan su investigación, o sea, no se vayan como Exacto. a la primera porque pues él me gusta y el contenido sí, pero, o sea, Y con... ¿Qué no solo, más? perdón que te interrumpí, perdón, pensé que habías acabado. Y no solo con, que yo me enfoqué ahorita mucho en el conocimiento, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo ahorita, el servicio es súper importante. O sea, yo algo que me he dedicado mucho como coach, diría yo que incluso más que aprendiendo de ciencia, de nutrición, de entrenamiento, es en el servicio que yo doy a mis asesorados. Porque puede ser alguien que es un genio, pero tal vez solo no sabe cómo manejar a un cliente de la mejor manera, o tal vez solo esa manera no es la más indicada para ti, ¿sí? Yo sé, hay coaches increíbles en el mundo, no voy a dar nombres, que su forma de hacer check-ins es mandó una respuesta por un email de una línea y listo. Toma tus macros, sigue. Simplemente es eso. No estoy diciendo que esté bien o está mal. Yo creo que eso va a depender de las personas. Hay personas que tal vez necesiten la menos información posible y solo es dime cuánto comer y listo. Dime que estoy cumpliendo o que estoy haciendo mal y ya. Hay otras personas que tal vez necesiten mucho más acompañamiento y eso me pasó a mí. Yo contraté hace un poco a un coach que lo admiro muchísimo. Para mí es alguien, es un referente en la industria. Es alguien que sabe muchísimo. Pero no, justamente me pasó eso. No hice investigación y solo me emocioné y dije, yo quiero trabajar con él porque lo considero un grande, pero su servicio no era el indicado para mí. No que sea malo, pero simplemente no era lo que yo necesitaba para yo poder cumplir con las cosas. Entonces, al mes dije, perdón, no eres el coach que estaba buscando, no por ti, sino por mí en realidad. Y cambié de coach. Ahora estoy con alguien que ya conocía cómo trabaja, es un gran amigo mío, entonces sabía que él era el indicado, pero simplemente es hacer esta investigación. Eso es re importante. Sí.
Sí, claro, totalmente. Es más allá que solamente educación, es más allá que solamente también qué resultados haya tenido, porque también pues eso es algo que es real, o sea, la gente busca resultados y en redes sociales, pues, ¿qué es lo más fácil de mostrar o que la mayoría solemos mostrar? Pues estas comparaciones del antes y el después y nos vamos por la cuestión física, pero eso no nos dice cómo se llegó a ese resultado, o sea, cuáles fueron Exacto. cuál fue el proceso y cuáles son quizá las historias que no nos está contando esa persona de, o sea, sí llegó a este resultado, pero no pudo mantener este peso y ahora tiene un trastorno alimenticio, ¿no? Claro. Por ir más, así como a lo más drástico. Entonces, Sí. creo que todos estos van a ser excelentes puntos. Y ahora del otro lado, desde el aspecto del entrenador, del coach, tenemos también como cierta presión, ¿no? O sea, al final, pues, qué vendemos o a qué nos dedicamos? Recomposición corporal, ¿qué implica? Ganar músculo, perder grasa. Entonces, pues podemos pensar, bueno, lo que yo necesito hacer es tener suficiente cantidad de músculo y que además ese músculo sea visible, porque pues yo soy como mi primera carta de presentación, ¿no? Y como dicen, para hacer hay que parecer, ¿no? Y yo alguna vez he pecado de decir, usar algún ejemplo así como muy burdo de, no, pues es que no irías con un dentista que esté chimuelo, ¿no? Así como, ¿cómo vas a ir con un coach que esté gordo, ¿no? Cuando en realidad pues no sabemos las razones por las cuales esa persona puede presentar ese físico en ese momento de tiempo. Exacto. Pero ahora sí, o sea, la pregunta sería, eh, ¿de qué manera tú aconsejarías a los entrenadores y a aquellos que estén formándose para serlo en algún momento, eh, que se presenten y que utilicen esas habilidades que tienen más allá de solamente el físico? Porque sabemos que el físico, pues, va a expirar también y no va a ser siempre el mismo todo el año, Es ¿no? Entonces, fluctuante. ¿qué mensaje exactamente? ¿Qué mensaje les darías pues a estos entrenadores o entrenadoras que de pronto sentimos, digo porque yo también lo he sentido, o sea, como esa presión de tengo que verme de esta manera porque si no, pues no tengo credibilidad, ¿no? 100%. Es un tema muy difícil de vencer en la industria porque lo que tú dices, o sea, la industria es algo de apariencias aquí, lamentablemente es así. Y no sé si lamentable, o sea, también tiene lógica que sea así desde el punto de vista del consumidor, porque obviamente las personas no están informadas en que la genética va a tener un rol, la parte psicológica va a tener un rol, y decimos, yo quiero verme de tal manera, voy a contratar a alguien que se vea de esa manera, ¿no es cierto? O que se vea incluso mejor. No voy a contratar a alguien que se vea tal vez peor que yo o igual que yo, ¿no es cierto? Entonces, es algo complicado, es algo que yo también pasé mucho, o sea, yo hice el chiste hace un momento, tal vez yo no tengo el mejor físico y estoy seguro que no, o sea, cuando estuve con Team Bioline, mm, estaba al lado de Paul, que es un ex coach de Team Bioline también, y él tiene un físico impresionante, y aparte que mide como 2 metros, yo mido 1,73, entonces yo me paraba al lado de él y parecía un niño de 3 años, entonces yo me reía porque decía, es impresionante que la gente le contrate a él, pero también me contrate a mí. Y en cierta manera yo en este proceso a mí sí me afectó muchísimo esto, en decía, tengo que verme mejor y hacía muchos sacrificios que tal vez en ese entonces eran absurdos y no los volvería a hacer, en donde no, es que tengo que cumplir toda la perfección porque tengo que verme de tal manera para que la gente, uno, me contrate y dos, para que la gente piense que en verdad sé, porque he tenido comentarios de todo, de amigos, de familiares, de, oye, ¿y tú por qué no te ves así? Si es que en teoría sabes tanto, que es un comentario que poniéndome en sus zapatos lo entiendo, no es un comentario correcto para nada porque uno no debería comentar del físico de nadie, pero poniéndome en sus zapatos lo entiendo porque es el consumidor, ¿no es cierto? Pero ¿qué mensaje les daría? Va a estar ahí presente, o sea, uno tiene que acostumbrarse con eso, es algo con lo que yo luché mucho y la verdad hoy en día te puedo decir con toda la sinceridad, no me importa ni un poquito el que piense otro entrenador de mí. Por ahí llegará un momento de inseguridad que llega un entrenador gigante a tratar de corregirme y sé que está mal y digo, chuta, ¿será que en verdad será que yo estoy bien y será que él está mal o qué? Pero en realidad muestra lo que sabes. A las personas a la final, la primera impresión es del físico, pero muestra de lo que sabes y de lo que tú eres capaz como entrenador. A esto me refiero en la parte tanto científica como en la parte del trato con las personas. Me he topado mucho que lamentablemente es así. Todos estos entrenadores que también pueden tener un físico increíble, pero no están lo suficientemente educados en general, que el trato con las personas no es el trato más indicado. Son bastante bruscos, no, esto está mal, tienes que ser así. Y eso al consumidor, a la final, al cliente, al asesorado, le termina sin gustar, porque uno está ahí para aprender, no para que le traten de cierta manera, ¿no es cierto? Entonces, trata bien a las personas, si es que estás en la sala, si es que estás empezando en persona,
trata bien a las personas, acércate, sé cordial, sé amable y trata de explicar el por qué. Utiliza números, utiliza ciencia, utiliza estudios de donde te digan, ah, mira, esta persona sí sabe, porque el otro que está gigante tal vez nunca me ha mencionado de un estudio, nunca me ha mencionado de anatomía, nunca me ha mencionado de nada. Entonces, tal vez esta persona sí sabe, tal vez solo no se ve por cualquier otra razón de cierta manera. Entonces, trata de usar tanto la educación que tengas a nivel entrenamiento, nutrición, como también todas estas habilidades blandas que ya hablamos para que la gente vea que eres alguien que tal vez está más capacitado que los demás. Y de ahí paciencia. Te vas a encontrar con millones de personas que te van a juzgar por cómo te ves. Y así como tú les dirías a tus clientes, que no te importe lo que los demás piensen de ti cuando vas al gimnasio, cuando estás entrenando, que no te dé vergüenza, que los comentarios de tu tía cuando diga, ah, oye, subiste un poquito de peso o estás muy flaca o lo que sea, no te afecten porque al final son sus comentarios, igual contigo. O sea, en realidad es difícil. Yo pasé, como tú dices, Lau, tú pasaste por ahí y hace poco tiempo, la verdad, yo conversaba con mi esposa y decía, yo ahorita acabé mi etapa de volumen que subí bastante, bastante, bastante y decía, nos invitaban a una fiesta de piscina y yo no sé si ir porque al final soy mi carta de presentación y decía, yo me siento muy cómodo así, o sea, no me importa cómo me veo ahorita, en sentido de que sé por qué estoy pasando, pero decía, no sé si ir a la piscina porque ¿qué van a pensar todos mis amigos? Y todos van a empezar a juzgarme. Entonces, eso va a estar aquí, o sea, tu imagen personal siempre va a estar metida en ti, pero tienes que ser paciente con eso, porque así va a ser. Exacto, y qué, o sea, qué fácil es a veces decir estas cuestiones, estos discursos de cuídate, que no te importe tu imagen física tal cual, o sea, todos los cuerpos son distintos, pero ya aplicarlo a uno mismo, justo como lo mencionabas, es bastante complicado, es un poquito más difícil, ¿no? Aceptarlo también, que todo nuestro proceso también va a ir variando, tanto física como mentalmente, o sea, vamos a ir creciendo, vamos a ir en continuo aprendizaje también, y eso se va a ir notando en nuestra apariencia física. Ahora, mencionabas estos 4 grandes puntos que se me hicieron increíbles fíjate, de quién se rodea tu coach, por ejemplo, de no hablar en términos absolutos, de también lo de evidence-based, ¿no? O sea, que son parámetros, no son, y son promedios, no son absolutos. Todas estas cosas y el trato al cliente también son importantes. También mencionabas, pues, la apariencia física hasta cierto punto también denota un poco de la persona, pero más allá de todo eso, considero que la cosmovisión, justo la filosofía y la línea de la cual se desarrolla esa persona, o sea, ese profesional, también denota mucho y también ayuda bastante a generar empatía, ¿no? Con tus futuros clientes, porque una de las cosas que mencionabas es, bueno, ¿por qué a lo mejor contratan a esta persona que se ve musculosa, que se ve grande, y a mí también, ¿no? Que a lo mejor ahí te haces tu propia comparativa, pero más allá de todo eso, la cosmovisión, la filosofía de vida también ayuda mucho para generar esa empatía y es algo que, por ejemplo, yo también puedo decir con Lau, cuando yo, y ella lo sabe también, cuando yo estaba investigando sobre futuras entrenadoras, yo sabía que quería a una entrenadora para empezar, pero yo estaba buscando más y la encontré a ella y fue como, a ver, a qué se dedica, ahora sí que cuánto tiempo tiene y cuál es su filosofía, con qué empatiza, o sea, de verdad, y ella lo puede decir también. Y ahí hicimos clic y todo funcionó perfecto, ¿no? Y bueno, referente a todo esto, Bernardo, también te queríamos preguntar, ¿qué progreso significativo destacarías tú en tus clientes como entrenador no convencional, por así decirlo? ¿Nos podrías compartir alguno? Bueno, en realidad, o sea, creo que la mayoría de mis clientes tienen muy buenos progresos, tal vez estoy un poquito sesgado, pero sí, o sea, en realidad, yo creo que esto de ser entrenador no convencional, como todos los gigantes que se ven en los gimnasios, no te va a impedir en que ningún cliente vea resultados. O sea, si es que utilizas las herramientas, lo van a ver. Justo hoy día subí la transformación de un cliente que vive en Kuwait, que justo él decía como que tengo el cuerpo de papá, o sea, ya soy papá de 2 hijos y me di cuenta porque fui y justo fue chistoso porque fue una fiesta de piscina y se dio cuenta que estaba con cuerpo de papá, lo que él decía, estoy con panza, estoy sin músculo, y con él vengo trabajando desde enero y subí la transformación hoy día, las fotos, pues, las últimas que tuvimos ahí que subí fueron de septiembre, de ahí empezamos un proceso de ganancia muscular ahorita, y justamente acabamos el proceso y fue a una fiesta de piscina con los mismos amigos, y fue chévere porque muchos decían, oye, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué hiciste, no?
Y él decía, la verdad es que hice mucho menos de lo que he hecho antes. Sí, estoy yendo al gimnasio, él va 5 días a la semana, alrededor de 1 hora, contó sus calorías, no digo que tengas que contarlas, pero en su caso lo hicimos. Y su cambio fue muy chévere y a partir de eso, 5 personas en ese instante me contactaron para que sea coach. Entonces, no sé si decirte algún cambio físico en especial. Tengo una cliente que la tengo muy pues especial en mi corazón porque fue de mis primeras clientes aquí en Ecuador en línea cuando empecé, justo en la pandemia. Y fue una chica que había pasado por muchos nutricionistas, sí, muchos coaches. Y como hablaba antes, todos les decían algo distinto. Tienes que hacer keto, no, tienes que hacer fasting. Y para ella le causó que llegó a estar cerca de un desorden alimenticio. Ella llegó a subir muchísimo de peso y en sus palabras ella decía, yo no salía a la calle porque ninguno de mis blue jeans me quedaba y yo dejé de salir a la calle porque ya no me sentía cómoda con cómo me veía. Y con ella, pues, con Flexible Dieting, al principio nos enfocamos en porciones, luego ella se animó a contar calorías, contamos calorías, luego por su trabajo y es chef, ya no podíamos contar calorías, entonces dejamos de contar calorías, pero igual nos enfocábamos en el control de porciones. Y ella, le tengo mucho cariño porque ella me dijo, me cambiaste la vida. Yo nunca pensé que con lo que yo iba a hacer iba a cambiar la vida a nadie, porque mi enfoque está en la composición corporal. O sea, yo nunca me he enfocado en desórdenes alimenticios, nunca me he enfocado en sanar la relación con los alimentos, que es algo que tengo presente en mi asesoría, porque no quisiera hacer daño a nadie, evidentemente, pero no era mi objetivo con esta persona. Ella, luego de todo esto, me contó, me dijo, mira, sabes que yo, en verdad, ya no comía porque me sentía mal, tenía binge eating y con una approach flexible, yendo, ella iba 4 días al gimnasio, como que cambié mi físico, pero me dijo, eso no es lo que me importa. Soy feliz con cómo me veo ahorita y más que nada disfruto de mi profesión porque llegué a odiar mi profesión porque cocinaba riquísimo y no podía comer nada. Entonces ella trabajaba en ese entonces en uno de los mejores restaurantes de aquí de mi ciudad. Entonces para mí eso es algo que sí me llenó mucho de alegría y fue lindo porque ella en verdad me llegó a querer, creo que ha sido de las clientes con la que mejor relación he tenido, como que ya cercana, y cada vez que era mi cumpleaños iba y me dejaba en la puerta de mi edificio un pastel, nació mi bebé y me llevó algo, entonces para mí eso ha sido algo que en verdad me ha llenado muchísimo. Yo creo que eso es la verdad de las cosas, bueno, a mí por lo menos es lo que más me llena, ¿no? O sea, cuando te toca alguna historia así que más adelante te enteras, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita todas las cosas que está diciendo Sam, pues sí me las puedo imaginar, pero que lo diga ahorita, o sea, es diferente saber de qué manera puedes impactar, ¿no? De una forma positiva, pero para que eso suceda, creo que como entrenadores hace falta, por un lado, de verdad invertir mucho en construir esa relación y eso implica tiempo, eso implica estar buscando la manera en la cual esta persona va a responder mejor al seguimiento, o sea, qué tipo de herramientas, la frecuencia, lo que tú decías. Hay gente que, o sea, he tenido clientes que son así de puros monosílabos y sí, no, y ya, y ok, está bien, o sea, lo entiendes, lo respetas, y hay gente por el contrario, por ejemplo, con Sam pueden ser, yo digo que grabamos y por eso empezamos el podcast, porque son Sí, audios de 5 o 7 minutos, ¿no? Entonces, de ahí surge, y creo que eso que estás tú diciendo es muy importante para recordar a quien quiera que vaya a meterse en esto, porque creo que la gente que está en esta industria y ya lleva tiempo por algo y se ha mantenido por algo y deben de tener por lo menos pues esa calidad humana y ese prestar atención y cuidar a la persona que tienes delante, pero hay muchas personas que piensan así como, no, pues qué padre ser entrenador online, porque así pues yo puedo entrenar y voy a hacer que otras personas se vean de esta manera, y se meten por las razones no indicadas, ¿no? O sea, y no se percatan de que entonces podrían llegar a ocasionar bastante daño a las personas si no se cuidan esos motivos también, porque parte de cuáles son nuestros motivos para estar haciendo lo que hacemos y detrás los valores. Y lo que tú hiciste, por ejemplo, con esta cliente es, pues, o sea, supiste identificar cuáles eran los valores de esa persona, los respetaste y con base a eso fueron los objetivos y fuiste adaptando y siendo flexible con las herramientas. Cuando no veías viable el conteo de macronutrientes porque era quizá algo en ese momento demasiado rígido y que le iba a causar más estrés, pues entonces pasas a porciones, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por compartir eso. Y ya nada más, Bernardo, para ir concluyendo este episodio,
¿Qué recomendación, qué consejos podrías darles a estas personas justo que están, quizá ya trabajan en piso, quizá todavía no tienen a su primer cliente, pero están en ese proceso como de formación? ¿Qué consejo les darías a estas personas para que puedan ser entrenadores, y voy a decir exitosos como tú, en el sentido de que vives de esto, te dedicas a esto 100%, cambias vidas de manera positiva, ¿no? Y Exacto. bueno, no se te ve en los ojos que es algo que te encanta, y creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, de verdad, enamorarnos de la profesión que tenemos. ¿Qué consejo le darías? Yo creo que dos. Uno va a ser estudia, aprende de lo que te gusta, ¿sí? Normalmente queremos ser tal vez todólogos en sentido de que, sí, quiero aprender de biomecánica, quiero aprender de psicología, quiero aprender de tal cosa, y está bien, o sea, evidentemente está bien, mientras más sepas de distintas áreas relacionadas al tema, te va a ayudar un montón, ¿sí? Por ejemplo, para mí, mi mayor referente siempre va a ser Eric Helms, porque sabe de todo, o sea, sabe de psicología, de entrenamiento, nutrición, critical thinking, para mí es mi mayor referente. Pero yo creo que porque le apasiona todo eso. Yo, por ejemplo, hay ciertas áreas que no me apasionan y he aprendido para poder manejar a mis clientes con el tiempo, pero en cierto punto me topé con la barrera de que me estaba obligando a aprender cosas que no me apasionaban tanto y dejé de disfrutar un poquito de aprender. Y yo creo que si es que estás en esta profesión, tiene que en verdad gustarte aprender. Entonces no te digo, enfócate en solo biomecánica y solo aprende de eso porque es lo único que te apasiona. No, aprende de todo, pero no te fuerces a aprender cosas que tal vez ahorita en este punto de tu carrera no son 100% necesarias que aprendas y solo porque todos el resto de entrenadores o tus referentes saben, pues eso, meterte de gana en ese momento ahí. Entonces, eso para mí es algo importante. Yo creo que ser coach es una profesión hermosa, es algo que a mí me encanta, pero sí es algo que también es cansado en ciertos momentos cuando ya empiezas a trabajar con más clientes y todo. Y lo más importante es que no te quemes, que no digas, uff, estoy cansado de hacer esto, porque ahí es cuando tú dejas de ser buen coach, ahí es cuando tu servicio empieza a bajar y es cuando dejas justamente de ayudar a las personas de la mejor manera, que en cierto momento me pasó. Es algo que amo, pero decía, qué pereza trabajar hoy. Y ahí me di cuenta, no, hay algo que cambiar, ¿no es cierto? Porque si ya me está dando pereza trabajar es porque ya no es algo que estoy disfrutando tanto. Entonces, eso número uno. Y de ahí para ser exitoso en general, yo creo que el networking, o sea, en verdad, trata de hablar con la mayor cantidad de personas que puedas, no por interés, no porque te contrate alguien, no porque, sino porque por hacer relaciones con las personas. O sea, yo puedo decir que llegué a donde estoy hoy, que yo me considero que para Latinoamérica un coach, yo soy muy exitoso en cuestión de cantidad de clientes, de mi trayectoria, económicamente hablando. Yo creo que estoy en un muy buen lugar. Tengo mucho por crecer, muchísimo, pero creo que estoy en un muy buen lugar teniendo 27 años y estando en esta industria los últimos 6 5 años, no sé cuánto tiempo voy por generar relaciones, por conversar con otras personas que están ahí, por la curiosidad de querer ser amigo de otras personas. Yo sé que Lau, tú sabes que yo estuve en Team Violin y para mí ese ha sido como que mi mayor, digamos, logro a donde llegué. Y todo comenzó con una conversión en Instagram con un ex coach de Team Violin, Noah, que ya no trabaja en el equipo hace tiempo, él ya no es coach, se cansó de ser coach. Y conversando de café, porque él dijo, ¿qué café es mejor? ¿El colombiano? Ni sé qué. Yo respondí el ecuatoriano por molestar. Nos pusimos a conversar, nos hicimos amigos y le dije, mira, te admiro un montón, admiro a Team Violin, me encantaría algún rato trabajar para ti gratis. O sea, no quiero cobrarte ni un centavo. Quisiera trabajar para ti gratis, hacer contenido, lo que tú me pidas, solo por aprender de ti, porque tú eres un referente para mí en este instante y quiero aprender de ti. Nunca pensé que iba a decir que sí. Me dijo, bueno, déjame preguntar a Lane. Lane dijo, sí, si tú quieres y confías en él, ya. Él no sabe, o sea, solo confió de pura buena gente, yo lo digo así, en realidad yo creo que ahí sí, si creen en Dios, si creen en el destino, fue Dios, destino, lo que ustedes crean. Yo tuve que estar ahí por sea la razón y él no sabía de mi contenido porque él no hablaba español y yo, mi contenido en esa época era en español. Y él me dijo, chévere, empecemos. Y él me dijo, hazme un post. Me mandaba un estudio, me decía, hazme un post. Y empecé así con él. Empecé a hacer los diseños porque a mí me gustaba bastante la parte del diseño gráfico. Eh, Empecé los diseños. A Lane le gustó los diseños y dijo, oye, justo me quedé sin diseñador gráfico, ¿quieres empezarme a hacer los diseños a mí? Y yo, fanboy, gritaba, sí, dale. Empecé los Sí. diseños a él. En ese entonces él estaba casado con Holly. Holly dijo, también hazme a mí. Luego empecé ya otra vez, esto fue en plena pandemia cuando me quedé sin ningún cliente,
empecé otra vez a coger clientes y dije, bueno, me tengo que enfocar en lo que es lo mío. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer los diseños, pero mi esposa en este transcurso de la pandemia empezó a aprender conmigo diseño gráfico y le encantó. Quieren darle a ella trabajo y dijeron, sí, chévere, pero a ella sí le pagamos. Y yo, chévere, páguenle, muchas gracias. Y ella se quedó diseñadora de Holly hasta hace poco, que bueno, renunció por pues encargarse de nuestro bebé. Y todo eso fue escalando poco a poco por una conversación que no fue con una intención, simplemente fue querer hacer amigos. Y así se me han abierto otras puertas con otras personas. Yo antes de ser parte del Team Violin, yo ya conocía a Astrid Naranjo, Anti-Dietitian, justamente porque les quería conversar y fui su intern también. Trabajé para ella, le ayudé a desarrollar un group coaching. Y así, simplemente me ha ayudado un montón a a ser amigos en esta industria. Y llegué a Team Violent después de, o sea, yo fui coach después de estar 3 años trabajando con ellos detrás de cámaras. Yo ayudé, no traduje, pero ayudé en la traducción del libro de Fat Loss Forever. Trabajé para creación de contenido de algunos coaches de ahí. Y un rato me dijeron, oye, ¿sabes qué? Llevas 3 años aquí y vemos que te encanta. ¿Quieres ser coach del equipo? Y dije, sí, todo este tiempo pues he estado aquí para eso y hagámoslo. Pero ha sido eso, simplemente hacer amigos. Sin duda, la importancia de hacer redes también, tener esta red de apoyo y no minimizar tu trabajo, sino atreverte a dar ese paso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras dado tú ese paso de hacer ese mensaje, ¿no? Seguro que te generaron algunas dudas, pero lo hiciste y eso te cambió totalmente. El networking es bastante importante en Y las lo que dijiste, conversaciones. me Ujú, encanta lo que dijiste, como que no despreciar tu trabajo. exacto. Yo apliqué 3 veces a Team Violin. Mentira, apliqué 2 veces a Team Violin. Ninguna de las dos me aceptaron. La primera, Team Violin estaba buscando un coach. Me dijeron, vamos a entrevistar a 3 personas, a ti, en ese entonces a Astrid Naranjo de Anti-Dietitian y a Dr. Joseph Muñoz. Me entrevistaron y obviamente no me eligieron a mí. O sea, estamos hablando con un PhD que en verdad yo considero una referencia y Anti-Dietitian que también considero una referencia. En ese entonces, obviamente no me dijeron a mí, pero dije, no voy a rendir y seguir ahí. Entonces, eso es otro consejo, no te rindas, solo dale y sigue dándole que algún rato algo va a salir. Y de ahí volví a aplicar. En ese entonces no tenía yo la maestría que tengo ahora y pedían mínimo un bachelor en exercise science o nutrición. No tenía, le escribí a Holly, que en ese entonces ella seguía como parte del equipo, y le dije, oye, puedo aplicar y me dijo, aplica, como que no importa que no tengas, aplica. Apliqué, no pasé la primera entrevista. Aceptaron otros 5 coaches y a mí no. Y yo dije, no importa, yo sé que lo valgo, yo sé que tengo que estar ahí. Y dije, la próxima vez que vuelvan a abrir, pues voy a aplicar. No abrieron, me contactaron directamente ellos y fue como que, oye, ya sí, sí te queremos, pero eso fue después de 6 meses de que apliqué. Entonces, no desprecies tu trabajo, no creas que eres menos. Sí, probablemente hay gente que sabe mucho más que tú. Yo considero que hay cientos de millones de personas que saben muchísimo más que yo, pero igual sé mi valor y estoy tratando de ir más allá, más arriba siempre. Sí, y ahí está el valor de ser constante también. Cuando algo te apasiona, necesitas estar en el camino y continuar, ¿no? Creciendo también y mejorando para lograr esos objetivos que te vas planteando. Ahora sí que todo es cuestión de ir subiendo escalones y si algo te gusta, creo que tienes que ser constante en eso que te apasiona. Entonces, nos quedamos muchísimo con tus consejos, tus 3 recomendaciones, yo lo diría, últimas de hacer networking, estudiar y aprender también de lo que te gusta, no te quemes también y conocer tus limitaciones, ¿no? Sabemos que queremos aprender de todo y más en este mundo del entrenamiento, la nutrición, hay tantas cosas por aprender y es tan apasionante todo este mundo, pero también hay que saber parar a veces, ¿no? Y seguir por la línea que a nosotros nos interesa profesionalizarnos más, ¿no? Y bueno, Bernardo, para ya no quitarte más tu tiempo, la verdad es que yo me quedaría conversando aquí contigo y yo sé que Lau también, porque es muy interesante todo tu conocimiento, tu aprendizaje y tu trayectoria, pero queríamos hacerte una última pregunta, porque aquí en este podcast nos encanta leer y queríamos saber tú si estás leyendo algo en estos momentos, algún paper, algún libro, no importa que no sea de entrenamiento de nutrición, o sí, pero queríamos saber qué es lo que te gusta leer o qué estás leyendo, alguna recomendación que tengas para nosotras. Ahí te va a quedar pésimo, soy alguien que la verdad no soy muy bueno con la lectura, pero tengo un par de recomendaciones. Ahorita no estoy leyendo nada y ahorita estoy haciendo un Ok. mentorship, pero en la parte de negocio, entonces no te puedo ayudar mucho en lecturas, pero a ver, aparte de las que probablemente ustedes ya han mencionado 1000 veces de
las pirámides de Helms, para mí ese es un sí o sí. Fat Loss Forever para mí es un sí o sí con la nutrición, si es que estás enfocado en la pérdida de grasa, o si es que en general nutrición, el libro de Alan Aragon de Flexible Dieting me parece también increíble. Estos, todos los que estoy mencionando los he leído por si acaso, no voy a promover lo que no he leído. De hipertrofia, mi favorito va a ser el de Renaissance Periodization, The Scientific Principles of Hypertrophy. Y de ahí, uno que para mí me ha ayudado muchísimo como coach y a cambiar un poquito mi forma de ver, se llama Mindset. Es de psicología de Carol Dweck. Carol Dweck. Es para mí un libro increíble. No, no me encanta cómo está escrito, pero el contenido en sí es increíble y me ayuda un montón como coach para ayudar a mis clientes. Entonces, para mí esos libros son los top. Son, creo que la mitad de los que he leído. No he leído muchos libros, para ser honesto, no soy alguien de lectura. Y de ahí, pues, papers leo cuando tengo que hacer un post y por eso hago redes. Es una de las razones que hago redes, para obligarme a leer papers, porque si no sé que no lo haría. Soy alguien que por sí soy, digamos, tal vez, no quiero decir perezoso porque no soy perezoso, pero busca la comodidad. Y si tú me dices, quieres leer un paper, por más que sea algo que me apasiona, o ver una peli, voy a ver una peli. Pero el hacer contenido es mi forma de decir, no, tengo que estar haciendo algo, entonces ahí es cuando leo. Pero más que papers, yo a alguien que está comenzando, yo recomendaría research reviews. Más para mí es el número uno. Es increíble. De ahí el que tiene Lane es muy bueno. Ese está manejado principalmente por Doctor Pack y el contenido está brutal. Entonces estos dos a mí me encantan y los recomiendo 100%. Si es que no eres alguien que sabe de estadística, etcétera. Yo, siendo honesto, pues sé muy poco de analizar los papers. Entonces prefiero ir a gente que sabe y son estas dos empresas las que más recomiendo. Perfecto, o sea, sin duda alguna tienes unos pilares ya muy establecidos y aunque dices que no te gusta leer tanto y todo esto, el hecho de que hagas estas prácticas, por ejemplo, de tratar de obligarte a leer papers y por eso es que haces tu contenido en redes, creo que denota mucho de tu profesionalismo también. A veces no necesitamos leer todo, toda la biblioteca, pero con tener estas partes importantes, estas piedras grandes, yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, Lau, ¿algún último comentario o pregunta que le quieras hacer a Bernardo? ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más que tendré que probar el café ecuatoriano, dices. A ver si sí es cierto. Yo No, también. bueno, sí, la verdad es que sí. A las dos nos encanta el café. Yo creo que va como que muy de la mano, ¿no? Con el ser entrenador y coach online y entrenar. O sea, va muy, muy de la mano la cafeína. Y bueno, ya fuera de broma, muchísimas gracias, Bernardo, por aceptar la invitación. Yo la verdad pasé un muy buen rato, se me pasó de volada, creo que todo fluyó bastante bien y con muchas ganas de volver a tenerte en el futuro para que pues nos sigas enseñando y sigamos aprendiendo de ti. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que qué honor estar aquí. Yo, como te dije, Lau, yo te sigo hace muy buen tiempo. De hecho, aquí una historia, si quieren la pueden dejar o si quieren la borran. Pero yo te Lo empecé a seguir dejamos. hace bastante. Yo diría unos 4 años. Yo te sigo a ti. Wow. Y te empecé a seguir y en esa época yo era, y lo digo con mucha vergüenza en verdad, alguien que se enfocaba para ver mis referencias, porque yo trato de seguir gente que yo vea como referencias o amigos, ¿sí? Y pues no eras mi amiga, te empecé a seguir porque te vi relacionada con JPS, por ahí vi que fuiste en algún momento, no sé si tú trabajaste con ellos en algún momento, creo que tenía esa impresión, te empecé a seguir y en ese entonces yo dije, se nota que sabe, pero no tiene un físico increíble y no la voy a seguir. Y te dejé de seguir. Y después me volví a encontrar con tu cuenta y vi tu contenido y dije, no, tengo que seguirlo otra vez porque sabe muchísimo. Y te empecé a seguir otra vez por eso. Y habrá sido tal vez después de un año que, no sé por qué, me apareciste en mi perfil y te volví a seguir por eso o algo así. Entonces, sí, con mucha vergüenza lo digo porque nuevamente ahí yo cometiendo ese error de enfocarme en las apariencias y en ese momento dije, no, o sea, hay gente con mucho mejor físico, no quiero seguir a 1000 personas porque me voy a distraer y yo trato de aprender de un grupo de personas pues pequeño por tiempo para no tener 1000 cosas. Y dije, bueno, le voy a dejar de seguir a ella y luego dije, no, tengo que seguirla otra vez. Entonces es un honor para mí, en verdad, estar aquí porque te admiro muchísimo, Lau. Me encanta tu contenido, me encanta lo que subes. Yo soy alguien que soy adicto a Instagram, en donde solo voy pasando historias. O sea, yo no veo, o sea, en realidad creo que es un problema porque abro la aplicación y solo voy pasando historias. Mientras estoy comiendo, lo que sea, solo paso así, pero no veo qué estoy haciendo.
y cuando veo una historia tuya, Lau, sin mentirte, la paro para ver lo que estás haciendo. Entonces, en verdad, es de las pocas personas que digo, voy a parar para ver. Entonces, te felicito y qué honor estar aquí. Muchísimas gracias, Bernardo. La verdad es que eso sí, no me lo esperaba para nada y significa mucho. Mira, cómo son las cosas que ahorita pues estamos acá platicando y la admiración es mutua. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Yo salí súper motivada de todo lo que nos dijiste y bueno, con muchas ganas de seguir mejorando en todo esto y pues en lo que nos podamos ayudar, creo que entre los tres, pues yo estoy 100% disponible para eso y para ese cafecito también ecuatoriano en el Y futuro. ojalá algún día podamos tomar ese cafecito en persona. Estaría increíble. Tiene que suceder. Sí, algún Tiene día, que algún día. suceder, sí. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotras. La verdad es que disfrutamos bastante este episodio. Esperamos que también todos los que nos escucharon lo hayan disfrutado, que hayan aprendido bastante y hayan tomado también sus notas, porque seguro hay muchos pilares ahí de los cuales pueden aprender de Bernardo. Y también vamos a dejar las redes sociales tanto de Bernardo como de Lau y las mías abajo por si gustan seguirnos un poquito más y si gustan también apoyar a Bernardo ahí porque hace contenido realmente interesante. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Esto fue Science y Fierros. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye bye.